Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la teleconferencia en la tarde de hoy. Yo soy Alonso Escobar y recordemos que este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a su Secretaría de Salud. Nos acompaña en la tarde de hoy la psicóloga Gloria María Sotomarín. Va a estar explicándonos el tema causal, violencias sexuales IVE. El tema ella lo va a explicar más o menos en unos 30-35 minutos. Después de la explicación vamos a tener un espacio más o menos de 15 minutos de preguntas, donde Gloria María intentará responder todas y cada uno de sus interrogantes. Después de las preguntas vamos a colocar un enlace donde pueden registrar su participación en un formulario electrónico. El audio siempre va a estar en nuestro poder. Si tienen preguntas o la única forma de interactuar sería a través del chat y estamos grabando para que podamos luego disfrutar esta teleconferencia en otro momento. Sean todos bienvenidos y los dejo con Gloria María Sotomarín. Gloria María, bienvenida. Muchas gracias a todos los participantes y en esta capacitación nuevamente les hago la advertencia que hoy hay dos conferencias en dos salas distintas. Esta sería la de la causal violencias sexuales y IVE, y aquí en el chat Alonso ya les colgó entonces a las personas que vienen para la de AIEPI para que puedan incorporarse pues a la nueva sala si es que esta no es la conferencia a los que ustedes van a entrar. Vamos a dar inicio entonces a la teleconferencia dentro del marco del proyecto CITV Salud de la Secretaría de Salud de Medellín. Estamos en un ciclo, digamos, de una capacitación hace más o menos 3 semanas con la fase presencial y todo el tema de la capacitación en línea que hemos venido haciendo. En la parte presencial trabajamos todo lo que tenía que ver con el entrenamiento simulado del AMEO y las capacitaciones pues sobre el tema, y también el protocolo de atención a víctimas de violencias sexuales, que obviamente una de las causales de la interrupción voluntaria del embarazo pues es la violencia sexual, y hoy vamos a trabajar específicamente el tema de la causal violencias e interrupción voluntaria del embarazo, porque la sentencia, a partir de la sentencia se crearon, digamos, unos nuevos procesos de atención. El Ministerio también acaba de sacar todo lo que tiene que ver con las atenciones de la interrupción voluntaria en el primer nivel de atención, y hoy específicamente vamos a trabajar este tema. Esperamos poder tener la posibilidad también de trabajar la causal salud, que es otra de las grandes, digamos, como dificultades que hemos venido teniendo a través del tiempo, pues en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a hablar algunas partes de generalidades que me parece importante que tengamos claras, y es pues que se estima que hasta 6 de cada 10 mujeres del mundo sufren violencia física o violencia sexual a lo largo de su vida. Eso es un dato supremamente alto, y pues lo vemos en todos los reportes que hay, sobre todo porque en el tema de violencias sexuales tenemos la información supremamente dividida y las estadísticas también. ¿Por qué? Porque un pedacito de la atención la tiene salud, el otro cuenta con él la fiscalía y el otro pues algunas instituciones de protección, y a veces es un poquito complicado conseguir pues digamos como la totalidad de ellos, pero por eso se los voy a presentar así como de manera aislada. Bueno, según la OMS, casi 1 de cada 4 mujeres afirma haber sido víctima de violencias sexuales por parte de su pareja, o hasta una tercera parte de las adolescentes también ha sufrido un tema de eso. Sabemos también que las mujeres son el escudo, digamos, en la guerra para minimizar esos conflictos, en el conflicto armado, en conflictos de desplazamiento y demás, y esto es un tema pues que obviamente las mujeres por el tema de la causal interrupción voluntaria, por el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, pues van a acceder a los servicios de salud a buscar ayuda en el tema de violencias cuando quedan embarazadas. La idea es que si podemos identificar los casos a tiempo, las mujeres consultan a tiempo a los servicios de salud, pues no vamos a tener ninguna interrupción voluntaria del embarazo por la causal violencias. ¿Por qué? Porque vamos a activar el protocolo de violencias sexuales como lo pide el protocolo, y una de las
digamos, pasos que tiene el protocolo, obviamente, es el suministrar anticoncepción de emergencia, y que si logramos atender los casos inmediatos oportunamente, en un triaje menor a, digamos, uno en menor de 72 horas, y podemos lograr que estas personas tengan la posibilidad de acceder al protocolo, pues no vamos a tener ningún caso. Lo que pasa es que no es tan fácil, digamos, que lo hagamos, porque a veces las mujeres no consultan a tiempo, se demoran, tienen temores para para identificar el caso, están amenazadas y demás, pero donde logremos poder activar ese protocolo a tiempo, pues obviamente vamos a garantizar y a evitar que una mujer tenga que acceder luego a una interrupción voluntaria del embarazo por violencias sexuales sin ninguna presentación. Miren, el 5% de las víctimas adultas solo denuncian un suceso por temor a muchas cosas. Las mujeres tienen mucho miedo de denunciar por las violencias que son reiterativas, son mujeres que nosotros tenemos desafortunadamente en nuestro departamento y en nuestro país esclavitud sexual, los grupos armados, los grupos al margen de la ley, la delincuencia común, han utilizado como esta práctica, y tenemos violaciones reiteradas en su pareja, que también pueden ser, o violencias también, mujeres esclavas sexuales. Hay mucho estigma social y las mujeres tienen mucho temor de hablar, digamos, frente al tema de la violencia, pues porque es hablar de lo íntimo, de lo privado, y eso no es una situación fácil. Tienen temor también a las represalias que los victimarios puedan tener sobre ellas, y eso es una situación también que afecta el proceso de la notificación. Muchísima persecución también, tienen mucho miedo por eso, amenazas. La mayoría de las víctimas son completamente vulnerables y amenazadas, y están minimizadas y no pueden hablar, tienen temor. Muchas otras tienen desplazamiento, vergüenza a hablar de ese tema, y por tal razón no es fácil que las mujeres logren hacerlo. Tenemos digamos, pues no podríamos llamarlo una línea base, sí, pero sí un acercamiento, digamos, al subregistro que tenemos, y es que nosotros recibimos entre 5 y 6 o 7 casos más o menos diarios en Medellín, pero pensamos que son entre 20 y 25, o sea, eso nos habla de la dificultad que hay o que existe en el medio para que las víctimas puedan lograr hablar de un proceso de violencias sexuales. O sea que todos estos, digamos, situaciones que se presentan son las que nos llevan a determinar que las mujeres tienen mucho temor de denunciar por estas causas. O sea que nosotros en salud, a la hora de que una mujer llegue con un embarazo avanzado, con un deseo de una interrupción voluntaria del embarazo, con una opción, digamos, o con un consentimiento frente a eso por violencias sexuales, lo menos que podemos hacer es empezar a juzgar si esa edad gestacional me concuerda o no con una situación, sino que hay otras situaciones externas donde a las mujeres no les queda tan fácil acceder al tema de la interrupción voluntaria del embarazo porque están minimizadas o están siendo amenazadas. Esta es una diapositiva que ya la mostramos en la vez pasada, pues en la presentación digamos presencial, pero me parece muy importante contarles que miren la población, las edades, de las víctimas que tenemos en este momento, de 15 a menores de 1 año en violencias sexuales. O sea que la población es un rostro femenino, pero también un rostro infantil. Y ustedes saben que para nuestra normatividad, para la ley 599, para la 1257, para la ley 1098, para el protocolo de atención a víctimas, para todas las normas que tenemos y las jurisprudencias que existen en el tema de violencias sexuales, ustedes saben que un embarazo de una menor de 14 años es un delito en nuestro país y se considera como un abuso sexual. Entonces, por ende, también tiene derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, tiene derecho a decidir en el nuevo protocolo que salió en este momento del Ministerio de la Atención de la Interrupción Voluntaria en Salud, habla del consentimiento de las menores. Tienen derecho a manejar su consentimiento, a hablar de su consentimiento, a firmar su consentimiento y a decidir. Obviamente, si no es una persona que esté en una situación de discapacidad, que no tenga los elementos necesarios y suficientes para poder acceder, digamos, a firmar el consentimiento. El parentesco está muy dividido, ¿cierto? Muchos de ellos son sin información, las mujeres no quieren reportar, no quieren evidenciar, y máxime cuando se trata de personas del conflicto armado, o son asaltos sexuales, ¿cierto? Que es lo que pasa en la mayoría de la población adulta.
Entonces es muy difícil poderlos identificar. Nuevamente el sexo de la víctima, seguimos siendo pues, en el 2012 87% mujeres, en el 2013 el 79.2%, nos distamos mucho como de las estadísticas que se presentan año tras año y seguirá siendo el rostro femenino las violencias. Sí tenemos violencias en población, digamos, del género masculino, pero son o niños menores de edad o hombres en situación de reclusión. Todas las personas que están en situación de reclusión, pues obviamente pueden ser la población, digamos, más grande que tenemos en el tema de violencias sexuales. La definición de la OMS de violencias sexuales, pues que creo que todos la conocemos, pero que es importante recordarla, dice que es todo acto sexual o la tentativa de consumarlo, los comentarios, insinuaciones no deseados, las acciones para comercializar, utilizar, porque recuerden que en la sombrilla de violencias hay un panorama grande, está la explotación, está la prostitución, está el poner los niños en contexto bueno, en fin, todas esas situaciones que tengan no solamente es el acto sexual como tal, que hacen que las mujeres pues obviamente estén en una situación de vulnerabilidad frente a eso. También es las acciones para comercializar, utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por medio de otra, independientemente de la relación que ésta tenga con la víctima, ¿cierto? El tipo y la clasificación. Existen muchísimos tipos y muchísimas clasificaciones en el tema de violencias sexuales. Hay actos violentos contra la integridad, o sea, que tienen que ver la mutilación genital, la inspección de la virginidad, todas esas situaciones que se presentan. Hay violaciones por extraños, personas que aparecen, asaltos sexuales en la calle y que suceden más, digamos, en la población adulta, no tanto en niños, porque los niños tienen sus victimarios al interior o las niñas tienen los victimarios al interior de su casa. Violencia sexual en procesos de migración es uno de los, digamos, de los eventos que más encontramos. Acoso sexual en el trabajo, que también hace parte de toda esa tipificación de los delitos sexuales, abusos sexuales en niños y jóvenes, la trata y la explotación, que yo digo que la trata y la explotación pues serían la esclavitud de este siglo, pues porque es todo el conflicto y todo lo que se genera alrededor. Son personas que son utilizadas y conducidas, digamos, a este tipo de explotación porque su voluntad ni siquiera cruza por eso, sino que son personas que se aprovechan de su, no sé si llamarlo, en estas condiciones, pues como de la vulneración que ellas tienen frente al deseo de conseguir un trabajo, un empleo, o la explotación pues también de los niños en la prostitución, en la pornografía y demás. Violencias en situaciones de emergencia y conflicto o posconflicto también son las situaciones que más se presentan, por lo que les decía anteriormente, es las mujeres que son utilizadas en las zonas de conflicto. Obviamente pues recibimos digamos los informes de todos los hallazgos en las violencias sexuales que ocurrían por grupos paramilitares o por grupos de fuerzas armadas, y eso es una cosa impensable. O sea, las mujeres de toda una población abusadas por un miembro, un integrante de estas digamos, situaciones al margen de la ley, o coerción sexual en el matrimonio, y las citas a ciegas, y todas esas citas hacen parte también de todo este panorama del tipo de clasificación de las diversas violencias. Una de las más grandes problemáticas que tenemos en el tema de violencias sexuales es la violencia de género, que se entiende como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿cierto? Es muy importante que tengamos claridad en el tema de la violencia de género, porque la mayoría de los casos, en las estadísticas que se reportan, digamos, en la Organización Mundial de la Salud y demás, y la UNFA, que ha hecho un trabajo bastante grande en este tema, es solo el 30% de estas mujeres denuncian, el 40% habían pasado, digamos, por una situación de una casa refugio, y el 38% de ellas también pasaron por instituciones de salud sin haber sido identificadas. O sea, la violencia de género es una situación que, además de la violencia sexual, nos lleva, y que obviamente pues las que se embarazan son las mujeres, y por eso estamos tocando este tema. Existen muchísimas violencias. El tipo de las violencias correctivas a la población homosexual o población diversa, también la violencia de ellos. El tipo de la ablación y la extirpación del clítoris también es un tipo de violencia de género por cultura, por religión, y pues obviamente esta práctica, que mal copiada, la hemos venido trayendo hace mucho tiempo a nuestro país, y pues obviamente es una violencia también de tipo de género, pues basada también en los celos y en las relaciones atípicas que se manejan en nuestra población.
La violencia sexual obviamente supone una intromisión en la vida de las demás personas que anula su derecho a tomar una decisión libre y autónoma sobre el respecto de mantener una relación o no. Las mujeres esclavas sexuales no pueden decidir con quién las tienen o con quién no. Las mujeres abusadas por su pareja también están coartadas y no tienen la libertad de tomar esa decisión y llevan a la compleja pérdida del control sobre sus decisiones más personales y íntimas y sobre las funciones corporales básicas. No tienen la posibilidad y la autonomía de decidir cuántos hijos quieren tener, de qué manera lo quieren tener. Sabemos que otro tipo de violencia que existe también de género es el aborto que se utiliza inseguro y las prácticas que se utilizan en algunos conflictos armados de nuestro país. Las víctimas de violencias sexuales pues acuden a una situación de salud o no solamente por violencia sino también por interrupción del embarazo a solicitar un servicio por esto, venciendo todas las barreras que ustedes quieran. Son esas barreras personales, sociales y íntimas que a veces los que ponemos las barreras para que las mujeres puedan acceder al tema de la interrupción voluntaria del embarazo somos nosotros como profesionales los que no tenemos la posibilidad de dar una una información científica, veraz, clara, oportuna y sin tener tantos mitos y prejuicios a la hora de que la mujer pueda acceder frente a eso. En el tema de las violencias sexuales y sobre todo en el caso de los menores, estamos en la obligación como instituciones de salud de tener la parte de la atención, hacer la parte de la notificación tanto a protección y hacer también la parte de la notificación a justicia, ¿cierto? Con las personas adultas en el tema de las violencias sexuales hay una cosa que se llama autonomía, intimidad y derecho a la intimidad y son ellas quien tomarán la decisión de eso, pero nosotros haremos la activación de todo ese proceso en el tema de tanto a garantizarle a las mujeres el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, específicamente en la causal que estamos hablando que es por violencias, pero también a garantizar el servicio de la activación de ese protocolo en violencias sexuales cuando necesitemos. La causal violencias sexuales debe ser entendida y aplicada por todos los prestadores de servicio de salud sobre la base de la afirmación de la mujer acerca de la existencia de la violencia. Significa que nosotros no somos los jueces ni somos los que vamos a determinar si eso existió o no existió. En el nuevo protocolo que acaba de salir del Ministerio de marzo de este año, dice que las mujeres menores de edad no necesitarían una denuncia para acceder al tema de la interrupción voluntaria del embarazo por violencia sexual porque ya de base se considera una violencia sexual. A las menores de 14 años, por la normatividad, por las jurisprudencias que existen, ya se considera un abuso. Necesitará el proceso de la denuncia para el tema de la violencia sexual. Entonces nosotros no necesitamos que nadie nos lo certifique, que comprobemos que sí fue abusada, que tengamos ese tema, a diferencia de las mayores de edad, que sí necesitaríamos una denuncia, digamos, para poder realizar el procedimiento. Aunque cuando existe un caso de una mujer adulta, que es una persona que está en situación de un conflicto, que su seguridad corre muchísimo más riesgo y más peligro para poder hacer la notificación, resolveríamos el caso por otra causal distinta a la de la violencia sexual para evitar el tema de la denuncia. Lo podríamos resolver por violencia sexual. Entonces, con una certificación médica se podría hacer. O en otras situaciones en las que la mujer no tenga la posibilidad de hacerlo porque corre el riesgo del peligro, también podemos acudir entonces a las defensorías, pero que esto no se convierta en una barrera para que las mujeres puedan acceder al tema de la interrupción. Obviamente no se exigen otros requisitos diferentes a la denuncia, con la excepción de lo que les dije en las menores de edad, que está en el nuevo manual y protocolo de la atención de la interrupción voluntaria del embarazo del Ministerio de Salud. Los prestadores de servicio de salud deben estar debidamente informados y preparados para dar a las mujeres la información necesaria para cumplir con los procedimientos. Debemos tener un acompañamiento con ellas y quien decide, recordemos que en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, quien decide el tema de la interrupción es la mujer. La mujer es la que opta, la mujer es la que decide frente a eso y no son los profesionales que toman la decisión si cumple o no cumple una causal, porque eso es lo que nos encontramos muchas veces en salud. Les quiero traer el panorama, digamos, como mundial, que existe, americano, de nuestra América, en todo el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Hay países que son de penalización total, hay otros que tienen una despenalización del aborto por causales y otros, muy poquitos, a petición de la mujer por plazos o por trimestre. ¿Qué significa penalización total? Significa que ninguna mujer puede acceder por ninguna causal
por absolutamente ninguna, ni por malformación, ni por riesgo, ni por absolutamente nada, al tema del aborto. O sea, es completamente penalizado. Y dentro de estos países está Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. En cambio, a diferencia de que nosotros estamos ahí, nosotros estábamos, digamos, en el de penalización total hasta el año 2006, hasta mayo del 2006 que sale la sentencia C355, que es la que despenaliza el aborto en las 3 causales que tenemos en Colombia. Estábamos ahí. En este momento estamos en el pedacito de por causales, que son muchos de los países, digamos, de Latinoamérica que están ahí. Está Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Paraguay, Panamá, Perú, Venezuela y Uruguay. La mayoría de los países están, algunos pues están despenalizados, todas la tienen por causales. Las sentencias de 355 no tiene límite de edad gestacional para hacer una interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, ¿cierto? Entonces también para que lo dejemos claro eso. Y a petición de la mujer o por plazos o trimestres, por ejemplo, Distrito Federal, México, no todos los estados, no todos lo tienen, pero sí Distrito Federal, México lo tiene a petición de la mujer libre en menos de 12 semanas. Hasta la semana 12 la mujer en México puede optar o no optar por decidir si quiere o no quiere interrumpir su embarazo, ¿cierto? Nosotros solo lo tenemos en las 3 causales que son. Y también lo tienen en esta misma línea Guyana Francesa y Puerto Rico. Estas son las barreras que nos encontramos. Es una diapositiva que he presentado en varias de las oportunidades porque me parece que es una diapositiva y una caricatura, de alguna manera caricaturesca, pues lo que las barreras, cómo simbolizamos las barreras que les ponemos a las mujeres a la hora que necesiten acceder al tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Ya sabemos que los requisitos son el certificado de un médico o en salud mental de un psicólogo, que además es completamente válido la certificación de un psicólogo para eso, pero no puede ser una barrera que si no hay psicólogo, no, por salud mental no la pueda dar el médico, porque la causal habla precisamente del tema de médico. En la sentencia C355 de mayo 10 del 2006, entonces dice que no se incurre en delito en aborto en Colombia cuando con la voluntad de la mujer el embarazo o el aborto se produzca en estas 3 condiciones. Ya sabemos cuáles son las 3 causales. Es cuando continuar el embarazo constituya grave peligro para la vida o salud de la mujer certificada por un médico. Ya sabemos que la salud incluye la salud física, la salud mental y la salud social. El hecho del conflicto, del desplazamiento, de las migraciones, de las zonas de líneas invisibles, de todas esas situaciones también afectan a la mujer en esa situación y por ende afectarían su salud mental. O sea que cumpliría uno de los requisitos para poder acceder al tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Y la otra es cuando exista grave malformación del feto que haga inviable la vida. Sabemos que las inviabilidades se dan en edades gestacionales avanzadas y ahí se necesitarían algunos exámenes y obviamente la certificación de un médico especialista que determina ese tema de la inviabilidad. Y la otra causal es cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o actos sexuales sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulos fecundados no consentidos o de incesto. Me han preguntado en varias partes por qué lo de óvulos fecundados no consentidos, y es porque la normatividad de la Corte, ellos legislan de acuerdo a las adherencias de los tratados internacionales que tienen, y en otros países ha sucedido. A nosotros no hemos tenido, por lo menos yo no conozco ningún caso de transferencia de óvulos fecundados no consentidos, pero esta causal es la que conocemos como la causal violencia y es específicamente la que estamos viendo hoy para el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea que en estas 3 causales las mujeres pueden acceder al tema de la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. Para el año 2012 y 2013 se identificó un embarazo planeado del total de las historias evaluadas para este año. O sea, el porcentaje de embarazos no deseados en Colombia es supremamente alto y por tanto entonces creo que desde ahí pues obviamente tenemos las consecuencias y los efectos que tenemos del proceso. Los embarazos productos de la violación son recibidos como y cómo se asumen y cómo los manejan las mujeres, obviamente como un acto de segunda violencia.
¿cierto? Yo pasé por ese acto de la violencia sexual, ahorita quedé embarazada. Lo que les decía anteriormente es, si logramos activar, si logramos que las mujeres consultan a tiempo, si minimizamos las barreras que tienen las mujeres para poder acceder al tema de la interrupción voluntaria del embarazo, activamos protocolo de violencias sexuales, no vamos a tener ninguna mujer que necesite una interrupción voluntaria del embarazo posterior a ese evento, porque lo solucionamos en la primera atención. Si llega posterior, pues obviamente tendríamos que acceder a eso. Afectan al producto sufriendo las características de los hijos no deseados. Los hijos no deseados tienen un alto riesgo de desnutrición, el maltrato, el abandono, la negligencia, incluso hasta el infanticidio. Todas esas situaciones de maltrato y las guías de maltrato que encontramos y que tenemos, que son nuestra dirección total en el tema de la atención en salud, obviamente tienen que ver con todo el tema de las consecuencias de los embarazos no deseados para este tema. Vamos a mirar el tema de los estándares, cuáles serían los estándares con los que debemos atender, digamos, todos los casos de violencias sexuales y específicamente la causal, violencias sexuales e interrupción voluntaria del embarazo. Son todos estos: informar el respeto y autonomía de esa mujer, cuál es la información que le vamos a dar, cuál es el respeto que vamos a tener por esa decisión. Vamos a poner nuestro prejuicio, nuestro moralismo, le vamos a decir que no se puede, que eso es pecado, yo puede que lo piense, pero yo no tengo por qué transmitirle mi deseo a esa mujer. Respetar la decisión de ella. Si ella optó por interrumpir el embarazo, sus causales tendrá. Y yo como profesional, si considero que ella no cumple un criterio para eso, pues obviamente no doy una certificación, pero que no sea una barrera de un prejuicio, que sea una barrera consciente y real de lo que estamos haciendo. El manejo de la confidencialidad, sobre todo en instituciones o en lugares pequeños donde encontramos que pueblos muy pequeños o instituciones muy pequeñas, donde a la hora de que una mujer pueda acceder al tema de la interrupción voluntaria o solicita una interrupción y está en un cubículo esperando que le resuelvan su caso, ella es la que es evidenciada frente a todos. En el cubículo 5 está la que abortó, la que quiere abortar, vaya, visítela. No es una confidencialidad de los profesionales de salud. Límites en la objeción de conciencia. Sabemos que la objeción de conciencia tiene unos límites, no puede ser institucional, no puede ser una barrera para el acceso, no se pueden declarar objetores las personas que no se declaran objetores única y exclusivamente la persona que va a realizar el procedimiento, ni los auditores, ni los médicos, ni los directores, ninguna otra persona, solamente los profesionales que van a realizar eso. Principio por persona, lo que les decía ahorita, qué le conviene más a esa mujer. Si es una mujer que está en una situación de un conflicto armado, no puede poner la denuncia, por dónde resolvemos el caso. La atención integral es la atención en psicología, la atención en medicina, la decisión, la asesoría informada, consciente, persistente, llenarle un buen consentimiento, no es entregarle una hoja para que lo firme. Calidad en la atención es darle a esa mujer la calidad que necesita para hacer un proceso de atención integral. Debe salir con un método de planificación familiar de alta adherencia. Debe salir con un método de planificación de esa interrupción voluntaria del embarazo. Una mujer que es violada una vez, posiblemente se repite esa violencia o inicia su vida sexual. Y también es importante decirles que todo producto de una interrupción voluntaria del embarazo debe salir con una muestra de ADN de la interrupción, porque sería pues obviamente la prueba reina para el proceso de la judicialización. Coexistencia de causales, a veces es la salud mental o la salud física, que también está implicada ahí en un riesgo para la vida o salud de la madre, pero también la salud mental. Entonces, saber por cuál causal se va a poder resolver. Respetar la decisión de la mujer y obviamente resolución de ese conflicto que favorezca oportunamente ese servicio. Mire, la información que le debemos dar a la mujer debe ser una información de respeto y autonomía, informar oportuna, clara, veraz, completa, y a esa mujer debemos informarla sobre todo ese proceso y respetar sobre todo la autonomía de ellas. Siempre se debe respetar la decisión de la mujer. Aplica a todo el personal que interviene en la prestación del servicio, desde la persona que da la asesoría, hasta desde la persona que la recibe, digamos en la institución, a la persona que la deriva, a la persona que le hace la asesoría, a la persona que le llena el consentimiento y obviamente al profesional que le resuelve la causa. Autonomía de ellas. Si denuncia o no la violación, acordémonos que las mujeres que están en zonas de conflicto tienen mucha dificultad
pero cuando se trata de menores cualquier persona puede hacer, debemos y estamos en la obligación de, uno, hacer la atención, prestar el servicio y hacer la notificación de ese caso. Cuando en salud se hace una notificación de un caso de violencia sexual, queda registrado en la Fiscalía la noticia criminal y con eso se inicia el proceso. También se supone el respeto de los profesionales de la salud que prestan el servicio y disposición de los medios necesarios para llevar a cabo esa decisión que esa mujer tiene. No es la barrera que le ponemos aquí, somos primer nivel, una interrupción voluntaria del embarazo, menos de 12 semanas se puede resolver en un primer nivel. Método farmacológico, tiene menos costos, se puede hacer por bloqueo paracervical, no necesita anestesia general y no necesita especialista. A diferencia de una dilatación y curetaje, que no es el método elegible, pero es el método que más se utiliza. Necesita anestesia general, necesita un especialista y necesita hospitalización. Entonces es muy importante tener claridad que cómo lo podemos resolver, que necesitamos médicos entrenados, médicos capacitados para que puedan hacer los procedimientos. Miren, en el tema de la confidencialidad hay cosas importantes que es fundamental que los profesionales de salud tengan claros. Hay un derecho a la privacidad de esa información de esa mujer que está solicitando una interrupción voluntaria del embarazo. Guardar el secreto profesional también. Respeto de todo el personal que presta la atención, porque eso se va volviendo el boom y el comentario de pasillo de toda la institución. Cuando las mujeres están en el conflicto entre la denuncia y el derecho de la mujer, en el conflicto armado, presión y desplazado, ya les dije que es una de las causales que más nos encontramos, donde las mujeres, como no pueden poner la denuncia, entonces las instituciones de salud no les resuelven el caso porque no tiene la denuncia. Ya sabemos que la podemos resolver por salud mental. Preservar la relación médico-paciente es mucho más importante, esa relación que existe, que obviamente la tramitología que existe por fuera. Y la notificación en caso de menores o menores que están en situación de discapacidad. Hablando en los límites de la objeción de conciencia, que es muy importante dejarlos claros y que creo que les está colgado en la página de ustedes, y si no lo voy a revisar para colgarle la circular 03, que es todo lo que tiene que ver con de la Supersalud, que habla sobre el tema de la objeción de conciencia. Es una circular pequeña, tiene como 16 páginas más o menos, importante que se la lean. Que habla, que es de carácter individual, que no se puede poner en riesgo la vida ni la salud de la mujer, que no se puede alegar que existe que no se puede alegarse cuando exista el riesgo para la vida. O sea, es una situación que hay que resolverla inmediatamente. Pues obviamente tenemos 5 días y no es una urgencia un caso de una violencia, de una causal de una IVE, pero la violencia sexual menos de 72 horas sí. Cuando no haya otro profesional que pueda prestar el servicio, ¿cómo se le va a resolver? O sea, son esos límites que existen. Hay una cosa que se llaman derechos de los profesionales, pero también derechos de la mujer, y que priman en esta parte de la sentencia el derecho. Negar información completa y veraz, negar atención por la violencia, y los objetores deben guardar el secreto profesional y hacer una derivación oportuna de esa mujer cuando lo necesiten. El principio pro persona, ¿qué significa? Que se adopte la interpretación y no la interpretación o la aplicación que mejor provea a ese prestador, y no excluir la violencia que puede suceder en el marco de las relaciones de pareja. No es que usted porque tiene pareja, ahí no existe violencia sexual y no se puede resolver. Ahí también existe una violencia sexual. Cualquier relación sin su consentimiento es una violencia sexual y también se puede resolver por ese lado. La atención integral que hace, pues obviamente es fundamental que tengamos claro lo que les hablaba ahorita del triaje, del protocolo de violencias sexuales. Se debe activar inmediatamente. Obviamente la resolución ministerial 459, activamos profilaxis de ITS, VIH, SIDA. Por eso les decía yo que si activamos la profilaxis y la anticoncepción, los servicios de aborto seguro, esa es la idea que buscamos, porque ahorita creo que una de las últimas diapositivas que traigo es las estadísticas de abortos inseguros, cómo estamos nosotros a nivel de país. La consejería pre y post, es muy importante no dejar a una mujer sola, darle toda la información necesaria y suficiente frente a ese procedimiento que se va a hacer, y ojalá se tuviera el acompañamiento en la parte de psicología o en la parte clínica de psicología y en la parte médica, fundamental. Y al salir del servicio de urgencias, obviamente, pues todo lo que tiene que ver con la asesoría en salud sexual y salud reproductiva. La remoción oportuna a la Fiscalía cuando se dan casos de menores, el examen clínico, físico y mental.
Es muy importante, el protocolo lo trae como uno de los pasos establecidos para la atención a las víctimas de violencias sexuales y más a las víctimas de interrupción, a las personas que van a acceder a una interrupción voluntaria. Su salud mental está afectada y por ende debemos empezar. Y no es una decisión fácil de tomar, es una decisión que para las mujeres no es sencilla, pues obviamente tomar una decisión frente a un proyecto de vida pues que para ellas se está viendo truncado. Y importante la recolección de las evidencias. En violencias sexuales es una norma que existe y que la debemos manejar, y lo que les dije ahorita también, que toda mujer producto de una violencia sexual que salga de una interrupción voluntaria del embarazo debe llevar una muestra de ADN, se debe recolectar la muestra de ADN y remitirla pues obviamente al proceso. Este es todo el protocolo de atención a víctimas de violencias sexuales, tiene todos los pasos y miremos que en el paso 8 tiene entonces asegurar la anticoncepción de emergencia y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. La calidad de la atención es la información que le vamos a dar, el manejo, cómo lo vamos a hacer, la capacidad técnica que tiene mi institución de resolver ese profesional, orientar en el seguimiento y la coordinación entre los ámbitos de salud y justicia. Es muy importante que en la calidad de la atención frente al tema de interrupción voluntaria del embarazo por causar violencias sexuales tengamos este proceso. La parte de la atención sin dilación. La respuesta del sector salud cumpliendo con los requisitos legales que se tienen. Sabemos que tenemos 5 días a calendario para resolver la solicitud. En la vigilancia que hemos hecho en la ciudad nos hemos dado cuenta que pasan más de 15 días o incluso meses donde la mujer solicita el tema de la interrupción voluntaria del embarazo y eso empieza a pasar por toda la institución, por todas las autorizaciones, por todos los profesionales, encontrar todas las barreras y eso nunca se llega incluso a solucionar. Muchas mujeres que tienen que acudir a otras instancias legales y de protección para poder que lo hagan. No poner en riesgo el acceso al aborto cuando las mujeres tienen todo el derecho y el tiempo gestacional habilita el uso de distintas tecnologías, de distintas técnicas, además tecnologías. En una mujer que tenga una edad gestacional, digamos, menos, pues por método farmacológico o aspiración manual endouterina, y obviamente en el tema del adelantamiento del parto de la semana 20 en adelante habrán otras técnicas que se hacen. En la coexistencia de causales habla un nuevo protocolo y es que aplíquese la que demande menos requisitos para la mujer. Ante 2 causales, aplicar aquella que resulte muchísimo más favorable para ella, que ya se los había explicado. Respeto a la decisión y a la autonomía, digamos, de las autoridades públicas. Sabemos que a veces esto se nos cruza entre justicia. La justicia debe respetar también el derecho sexual los derechos sexuales y los derechos reproductivos de esa mujer. No es competencia de los prestadores de salud investigar si hubo delito o no hubo delitos, nosotros no nos compete eso, nosotros no somos fiscales ni jueces, mucho menos para interrogar a la mujer sobre ese proceso. No comprobar la coexistencia entre las semanas de la edad gestacional y la fecha de la violación. Si una mujer dice una mentira ante la justicia, es ella quien responde ante la justicia frente a eso. Nosotros hacemos la activación, digamos, de la interrupción voluntaria del embarazo por violencias sexuales si existe la denuncia, a diferencia de las menores que ya les dije que no la necesitan para el tema de la IVE. ¿Cierto? Para que les quede claro, no exigir requisitos adicionales, necesitamos la autorización del juez, necesitamos la autorización de su papá, la autorización de su mamá, la autorización de su pareja, eso no se necesita. Evitar la excesiva intervención de médicos y se requiere un trabajo conjunto entre el sector justicia y salud, que ahí estamos en un proceso de articulación con las instancias para poder resolverle eso. La resolución del conflicto para favorecer el acceso oportuno. En todos los casos estos conflictos deben ser resueltos teniendo en cuenta entre la mujer y el prestador, entre la mujer y la autoridad judicial o administrativa, mejor dicho, judicializar debidamente los casos de IVE por causar violencias es una cosa importante para ellos. Demandar más requisitos de los contemplados ilegalmente no se puede. Interpretar ampliamente las restricciones que el nuevo protocolo, que se los voy a colgar en la página porque ese sí no está, es el nuevo protocolo de la atención de la interrupción voluntaria del embarazo en el tema de los primeros niveles, y es muy importante porque ahí trae cómo se interpreta, cómo se hace la interpretación de la norma de acuerdo a cada una de las causales. Tiene las consideraciones de la causal, pero también tiene cómo se aplica cada una de esas causales, que es muy importante también tenerlo claro. ¿Cuál, digamos, es el tema de las barreras más grandes que nos hemos encontrado en el sector?
no disponibilidad de los servicios en todo el territorio, hay concentración, digamos, en el tema de la capital, en las zonas externas a veces es un poquito más difícil, falta de proveedores debidamente entrenados y no hay disponibilidad de medicamentos o de ameo. El medicamento se compra, fórmula es de venta casi que libre, pero digamos lo que se necesita la fórmula médica, no se necesita fórmulas de control, exigencias de médicos de especialistas para poder resolver, digamos, causales de interrupción voluntaria del embarazo por menos de 20 semanas, eso no tiene ningún sentido, objeción de conciencia institucional, desafortunadamente tenemos muchas instituciones de orden confesional prestando servicios de salud, y procedimientos internos que subordinan la decisión del profesional. Hay otro por encima, hay otro directriz administrativa donde les prohíben tomar decisiones claras frente a ese proceso. Remisiones innecesarias a nivel de alta complejidad, obviamente vamos a hacer una remisión en casos, digamos, de edades gestacionales avanzadas porque no tenemos los insumos necesarios ni los profesionales entrenados para hacerlo, pero no empezamos a derivar, digamos, interrupciones de voluntariedad del embarazo por menos de 12 semanas a instituciones de tercer nivel, eso no tiene ningún sentido. Juntas médicas para autorizaciones de procedimientos, establecer coexistencias de causales, eso está completamente prohibido por la norma ni está estipulado en la sentencia. Negación del servicio por inconsistencia entre semanas de edad gestacional y fecha de la posible violencia, eso también es otra de las causales, y certificados médicos de afectación de la salud, entendidos como autorizaciones para el procedimiento. La afectación de la causal salud mental también la puede dar el certificado un profesional de la psicología. Trato respetuoso de opiniones en todos los casos, las instituciones hacen todo el desfile, todos los profesionales y todas las personas que integran esa institución y que son objetoras ante la mujer para que desista, exigir pruebas de la relación sexual ante un juez o que el juez quede satisfecho para poder dar una autorización, y requisitos en mujeres en situación de discapacidad diferentes a los que plantea la sentencia. La vulneración de los derechos de todas estas mujeres a la hora de que puedan acceder al tema es vulneración a la dignidad, a la libre determinación, a la integridad, del derecho a la vida, al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía reproductiva. Es uno de los derechos que más se vulnera porque las mujeres tienen todo el derecho de decidir. Y obviamente, ¿qué estamos buscando con esto? Que el aborto ilegal en Colombia es la cuarta causa de mortalidad materna. No tenemos ningún sentido que por las prácticas inseguras que las mujeres utilizan para acceder al tema de la interrupción voluntaria del embarazo, pues las mujeres se mueran frente a este proceso porque no cumplimos los requisitos necesarios y suficientes para que las mujeres puedan acceder al tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Yo termino casi todas las presentaciones mías con esta diapositiva porque me gusta mucho, porque todos tenemos un pedacito de responsabilidad, porque es fundamental que tengamos claro que el enfoque de derechos, el enfoque diferencial y llegar a la humanización de la atención es lo que los servicios de salud requieren, aparte del entrenamiento, la formación, tener los insumos necesarios, quitarnos nuestros prejuicios, nuestro moralismo a la hora de saber que una mujer tiene un derecho, estemos o no estemos de acuerdo con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Vamos a abrir entonces el chat para que puedan hacer las preguntas que necesiten y nuevamente les recuerdo que la presentación fue hecha en el marco del proyecto ASITVES de la Secretaría de Salud y que pues esta capacitación se está haciendo dentro de este proyecto. Muchas gracias y entonces les queda abierto el chat para que ustedes hagan las preguntas necesarias frente al tema. Lina nos pregunta que si la ecografía es obligatoria. Pues miren, es obligatoria en el sentido de que necesitamos por lo menos descartar el número de la edad gestacional para saber qué procedimiento se va a realizar en un momento determinado. Nos pregunta otra persona, dice, si un médico está en un lugar apartado y presenta objeción de conciencia, pero no hay para dónde remitirla, esta tiene todas las formas de hacer la interrupción voluntaria del embarazo y pregunta que si está en la obligación de hacerlo. Sí. Digamos, yo hago la comparación a veces con Vigía del Fuerte, que queda lejos, que sabemos que los vías de acceso no son tan fáciles como decir que yo la remito aquí en 5 minutos a otra institución. Si hay una persona, es el único profesional que puede resolver eso y está en riesgo inminente la vida de esa mujer, lo debe hacer. Una preeclampsia severa la tiene que desembarazar. Obviamente sabemos que hay unos requisitos para eso y pues si no tiene los insumos necesarios en el entrenamiento, obviamente debe derivar oportunamente a la mujer.
Si tiene todas las formas para hacerlo, lo debe resolver en esa institución. Otra pregunta dice, cuando se trata de un caso de una menor de 14 años, se debe realizar todo el protocolo de atención a víctimas de violencias sexuales, incluyendo el seguimiento en los tiempos estipulados. Mire, cuando es un caso de una violencia sexual y a mí me llega la víctima, digamos, posterior a las 72 horas, que muchas nos llegan ya y solicitan, digamos, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, obviamente mando las pruebas necesarias y suficientes para resolver ese caso y le doy la asesoría para el tema, para la opción de la interrupción voluntaria del embarazo, firmará su consentimiento, hacemos la notificación necesaria y se realiza el procedimiento. Otra pregunta dice, tengo un caso de IVE de una mujer que fue violada en Ecuador. Cuando accedió a los servicios de salud se activó la ruta y Fiscalía no le recibió la denuncia porque fue en otro país. Por tanto, la remitieron a denunciar a Ecuador, lo cual se convirtió en una barrera de acceso, generando que la paciente hasta el momento no haya podido acceder a la IVE. Claro, o sea, si ella fue aquí y está afiliada a nuestro sistema de salud, se lo debe haber resuelto la situación aquí. Importante que tengan claro, cuando tengan alguna dificultad de una mujer de Medellín, hay una línea que es de la Secretaría de Salud de las Mujeres, es el 123 Mujer o el 123 Social, mejor el 123 para el tema de interrupción voluntaria del embarazo, y ahí conocen los profesionales muy bien el tema y nos pueden hacer una derivación oportuna, y además no solamente es la derivación, sino el acompañamiento a las mujeres cuando soliciten la interrupción voluntaria del embarazo. Hacen otra pregunta y dice, ¿puede darnos orientación para el cumplimiento del requisito de habilitación que define que todo el personal debe tener certificado y formación en el manejo de las víctimas de violencias sexuales? Sí, hemos hecho varios acercamientos con el ministerio tiene, digamos, como en este momento todo ese, digamos, esa responsabilidad. Estamos esperando que ellos nos den algunas directrices porque para mirar cuáles son las instituciones que van a certificar o que puedan certificar en el tema de la capacitación para entrenar a los profesionales frente al tema de violencias sexuales y de interrupción voluntaria del embarazo. A mí hacen una pregunta, pero no entiendo qué me preguntan. Dice si el coto es consentido. No sé qué me están preguntando. Si quieren me escriben nuevamente porque no entiendo la pregunta. Dice, ¿qué hacer si los padres de la víctima se niegan a un procedimiento de estos y no le permiten realizar la interrupción del embarazo? Me imagino que es a una menor de edad. Miren, los padres no son quienes deciden ni quienes autorizan el consentimiento, incluso en casos de menores de edad, por tratarse ya de un abuso y la menor no está obviamente en una situación de discapacidad, de discapacidad mental grave que pueda firmarlo. Si ella es consciente de ese procedimiento, ella puede firmar el consentimiento y lo puede hacer, incluso yendo en contra. No son los padres quienes autoricen, recuerden que es con la decisión de la mujer. Otra pregunta dice, si la paciente llega a la institución en trabajo de parto y es menor de 14 años y el acto es consentido, ¿se debe realizar el seguimiento establecido por la norma? Sí. Recuerden que ninguna menor de 14 años es un delito tener relaciones con menores de 14 años en nuestro país y la jurisprudencia lo tiene muy claro. Otra pregunta, ¿es posible el envío de memorias al correo? Yo le voy a decir a Alonso, creo que todas están colgadas en la página de la capacitación que se está haciendo y si no se pueden comunicar con Alonso para que yo les haga el reenvío. Hay una pregunta que nos dice por aquí que durante la capacitación brindada por la Dirección Seccional de Salud se hace referencia a la diferencia entre el abuso y el asalto, básicamente aclarando que el asalto sexual se presenta penetración por cualquier orificio del cuerpo y el abuso sexual hace referencia a tocamiento sin penetración. Por tal motivo, la notificación del embarazo en menores de 14 años debe realizarse como un asalto sexual. Se realiza de esta forma la notificación. Miren, hay una cosa en el tema de las notificaciones que recuerden que ya todos los casos todas las notificaciones se hacen con el código 875. Entonces eliminamos también esa parte de esa pregunta ya me la habían hecho porque existe una diferencia. Yo busqué en el protocolo de la resolución ministerial 402 y la de la vigilancia epidemiológica del 2012 y del 2014, que son distintos, no lo trae igual. Yo no entiendo dónde está, digamos, la diferencia, porque hablan exactamente de los mismos los dos protocolos. Si quieren, me puedes escribir a mi correo, que ya se los voy a anotar aquí en el chat, y te mando el resumen que yo hice de los dos protocolos, y vemos que no hay ninguna diferencia entre el uno y el otro. Ya les voy a copiar aquí mi correo
y me mandan las personas que estén interesadas en la definición, y yo se los envío porque hice la tarea en estos días que me hicieron exactamente la misma pregunta. Planificación en menores de 14 años. No sé qué me quieren preguntar, si se puede. Sí, se puede perfectamente la planificación en menores de 14 años, no necesitamos la autorización de los padres, no necesitamos que estén presentes para la asesoría. Lo que no se puede con planificación de menores de 14 años son métodos definitivos, pero métodos temporales de planificación sí se pueden, incluso de anticoncepción. A mí me gusta más hablar de anticoncepción que de planificación familiar, y se puede, incluso en los servicios amigables se le ofrecen a menores, incluso a niños de 10 años en adelante. Otra pregunta es, pero si una menor de 15 años presenta embarazo, pero este es un hecho por otro menor de edad que implica penalmente en Colombia, digamos que ahí hay una situación, y es, no me acuerdo en este momento el término jurídico, cómo se hace, pues no es un sujeto, digamos, como de penalización el menor, cuando el embarazo es de otro menor, pero sí se prestan la atención en todo el protocolo de atención, y se notifica al Civigila y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ya el instituto lo que hace con ellos es un proceso de restablecimiento con esos dos menores. Hay otra pregunta, dice, luego de pasar por una situación de violencia sexual, ¿la institución que atiende el caso debe brindar acompañamiento psicológico al paciente? Sí. Hay en el paso 9 del protocolo se dice que en el paso 4 está la valoración física y mental, y en el paso 9 creo que es donde se hace la derivación a psicología, y está en los seguimientos incluso que se hacen posteriores a la violencia sexual, que son a la segunda, a la cuarta, a los 3 meses, a los 6 meses, y al año se debe hacer seguimiento y acompañamiento por parte de psicología, o en muchos casos psiquiatría también cuando la paciente lo necesita. Otra pregunta es, cuando se realiza la notificación de infancia y adolescencia para una menor de 14 años embarazada, hemos encontrado que la policía no procede de la manera correspondiente, es decir, no entiende el motivo del reporte que se debe hacer en este caso. Sí, he recibido varias quejas sobre esto, incluso es un tema que pude llevar en la última reunión del Comité de Violencias Sexuales también, como para que se hiciera un proceso de articulación, pero sí me parece importante que las instituciones de salud notifiquemos tanto al CAIVAS, que es el Centro de Atención a Víctimas de Violencias Sexuales, o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o en su defecto hagamos la notificación, y al Civigila, para que nos queden los 3 reportes. Lo que pasa es que en fines de semana, que es tan difícil encontrar como a dónde podemos verificar esos casos, lo podemos hacer entonces a la URI, que también es la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, para que nos apoyen con este proceso. Pero sí quiero decirles que ya es una manifestación de muchas instituciones de salud, y estamos pendientes desde el Comité de Violencias Sexuales de poder hacer un proceso de articulación, de capacitación e información en la Policía de Infancia y Adolescencia, para delimitarles, digamos, y saber cuál es la acción que ellos deben hacer o seguir, digamos, en cada uno de los casos, cuando las instituciones de salud los llaman para que los ayuden en las medidas de protección. Aquí hay otra pregunta y dice, ¿qué pasa con los casos en que la mujer mayor de edad solicita una IVE pero no ha sido víctima de violencias sexuales? Por eso les digo, en las asesorías de opción, pues no es víctima de violencia sexual, pero existe otra, que es la de la viabilidad o la de la causal salud. Hay que mirar, y el profesional determinará por cuál de las otras 2 causales, o si cumple la causal o no, ¿cierto? Se determina, se puede hacer la interrupción voluntaria del embarazo. Hay otra, no sé si es una pregunta o una afirmación. Recuerden que es importante que las mujeres que se realizan una IVE deben salir con planificación inmediata y no con orden de ingreso al programa de planificación. Sí, ya lo había dicho, y además deben salir con un método de alta adherencia. O sea, las pastillas no son fáciles, se olvidan, no, adherirse a toma de medicamentos y demás. Deben salir con un método de anticoncepción de alta adherencia. Recordemos que la violencia sexual no es la única causa por la cual se practica una IVE en Colombia. La causal salud incluye el tema de salud mental, sí, yo lo dije desde el principio, que puede ser certificado por diversos profesionales médicos, psiquiatras, psicólogos, y no implica un trastorno mental grave, sino que incluye sufrimiento y muestra la psicología
del sufrimiento psicológico en general, sí. Es importante aclarar que no se necesita psiquiatra si lo hay disponible, que no se convierta en una barrera de acceso, y se los dije cuando iniciamos la capacitación y les mostré las 3 causales también que se puede hacer. Incluso los médicos pueden certificar la causal salud también, cuando tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Cuáles son los criterios para considerar que existan causales de salud mental para la IVE? Eso lo certificará el profesional, la afectación de su salud, la afectación de su desarrollo, el obstáculo de su proyecto de vida, y obviamente lo determinará la entrevista clínica, ¿cierto? En la entrevista clínica y en las asesorías de opción tomará la decisión el profesional, pues obviamente psicólogo clínico entrenado en su proceso, y determinar qué causal, cuál es la afectación y hasta dónde es la afectación de la causal salud mental. Otra pregunta es: ¿cualquier médico puede hacer la prescripción de la píldora del día después? Es que está incluida en el protocolo de violencias sexuales, el levonorgestrel, o en su defecto, nuestros ginecólogos dicen que si pasan más de las 72 horas y llega hasta el día 5 o 6, pueden suministrar un DIO como método también de emergencia. Los métodos de larga duración son los métodos de alta adherencia son los de larga duración, sí, claro. Como dice uno de mis compañeros ginecólogos, el útero y el brazo no se dejan en la casa y van con la mujer a todas partes. A eso nos referimos cuando decimos de alta adherencia, ¿sí? De larga duración, y que la mujer no tenga que estarse olvidando de ello y demás, para que las mujeres tengan la posibilidad de estar más tranquilas en su vida sexual activa. Alonso ya les va a colgar entonces el link para que registren la asistencia y puedan retirarse de la sala. Alonso. Bueno, muchas gracias para todos, muy amables. Bueno, aquí hay otra pregunta. Perdón, ¿qué se puede hacer cuando detectamos instituciones que imponen barreras de acceso a las mujeres? Los pueden notificar al 123 Mujer, ahí tienen acompañamiento de profesionales, o en su defecto a la Defensoría del Pueblo. Tienen mujeres que acompañan a mujeres en el tema de interrupción voluntaria del embarazo, y ellos les pueden prestar toda la asesoría necesaria y suficiente. Muchas gracias a ustedes por la participación, fue un placer para mí poder contar con ustedes. Ahí ya Alonso les colgó el link para que ustedes registren la asistencia, y alguna duda, alguna pregunta, estamos dispuestas a resolvérselas. Muchas gracias y buenas noches.